Disculpe si en algún momento se me corta, pues, cualquier cosa. Prólogo. Vitam impendere vero. Consagrar la vida a la búsqueda de la verdad. El discurso del método y las meditaciones metafísicas son obras de plenitud mental. Exceptuando algunos diálogos de Platón, no hay libro alguno que las supere en profundidad y en variedad de intereses y sugestiones. Inauguran la filosofía moderna, abren nuevos cauces a la ciencia, iluminan los rasgos esenciales de la literatura y del carácter francés. En suma, son la autobiografía espiritual de un ingenio superior, que representa en grado máximo las más nobles cualidades de una raza nobilísima. No podemos aspirar en este breve prólogo a presentar el pensamiento de Descartes en la riquísima diversidad de sus matices filosóficos, literarios, científicos, artísticos, políticos y aún técnicos. Nos limitaremos, pues, a la filosofía, y aún dentro de este terreno expondremos solo los temas generales de mayor virtualidad histórica. El pensamiento cartesiano es como el pórtico de la filosofía moderna. Los rasgos característicos de su arquitectura se encuentran reproducidos en líneas generales en la estructura y economía ideológica de los sistemas posteriores. Descartes inaugura la actitud filosófica que en su raíz recibe el nombre de idealismo. Desde entonces, el idealismo domina sobre todo pensamiento moderno. El grupo de problemas que, derivados de esa actitud, propone Descartes a la reflexión filosófica ocupará los espíritus durante más de un siglo. El nuevo conjunto de cuestiones con que Kant sustituye a los problemas propiamente cartesianos se deriva, aunque en otra modalidad, de la actitud idealista fundamental. Puede decirse, por consiguiente, que el impulso y la dirección dados por Descartes a la filosofía llenan 3 siglos de pensar humano. Solo hoy comienza la filosofía a vivir la posibilidad, la necesidad y el esfuerzo de superar el punto de vista del idealismo. La historia de la filosofía no es, como muchos creen, una confusa y desconcertante sucesión de doctrinas u opiniones heterogéneas, sino una continuidad real de superaciones históricas necesarias. Primero, antecedentes, el Renacimiento. La gran dificultad que se le presenta al historiador del cartesianismo es la de encontrar el entroque de Descartes con la filosofía precedente. No es bastante claro está señalar literales coincidencias entre Descartes y San Anselmo, ni hacer notar minuciosamente que ha habido en los siglos XV y XVI tales o cuales filósofos que han dudado y hasta elogiado de la duda, o que han hecho de la razón natural el criterio de la verdad, o que han escrito sobre el método, o que han encomiado las matemáticas. Nada de eso es antecedente histórico profundo, sino a lo sumo concordancias de poca monta, superficiales, externas, verbales. En realidad, Descartes, como dice Hamelin, parece venir inmediatamente después de los antiguos. Pero entre Descartes y la escolástica hay un hecho cultural, no solo científico, de importancia incalculable: el Renacimiento. Ahora bien, el Renacimiento está en todas partes, más y mejor representado que en la filosofía. Está eminentemente expreso en los artistas, en los poetas, en los científicos, en los teólogos, en Leonardo da Vinci, en Mozart, en Galileo, en Lutero, en el espíritu, en suma, que orea con nuevo aliento las fuerzas todas de la producción humana. A este espíritu renacentista hay que referir inmediatamente la filosofía cartesiana. Descartes es el primer filósofo del Renacimiento. La Edad Media no ha sido, como muchos creen, una época bárbara y oscura. En el juicio vulgar sobre este periodo hay un error de perspectiva, o mejor dicho, un error de visión, que proviene de la gran fogata del Renacimiento que ciega y deslumbra, impidiendo ver bien lo que queda allende la llamarada. El Renacimiento es una época de crisis, es decir, época en la que las convicciones vitales de los siglos anteriores se resquebrajan, cesan de regir, dejan de ser creídas. El quebrantamiento de la unidad religiosa, el descubrimiento de la Tierra, la nueva concepción del sistema solar, la admiración por el arte, la vida y la filosofía de los antiguos, los intentos reiterados de desenvolver una sensibilidad nueva en la producción artística, poética, científica, son otros tantos síntomas inequívocos de la gran crisis por la que atraviesa la cultura europea. El Renacimiento se presenta, pues, primero como un acto de negación,
es la ruptura con el pasado, es la crítica implacable de las creencias sobre las que la humanidad venía viviendo. El realismo aristotélico, que servía de base a ese conjunto de convicciones, perece también con ellas. Recibe día tras día durísimos, certeros golpes. El hombre del Renacimiento se queda entonces sin filosofía. Mas el hombre no puede vivir sin filosofía, porque cuando le falta una convicción básica en que apoyar las plantas, siéntese perdido y como náufrago en el piélago de la incertidumbre. Esta angustia intolerable de la duda ha sido magistralmente descrita por Descartes en las primeras líneas de la segunda meditación metafísica. La meditación que hice ayer me ha llenado el espíritu de tantas dudas que ya no me es posible olvidarlas, y sin embargo no veo de qué manera voy a poder resolverlas. Y, como si de pronto me hubiese caído en unas aguas profundísimas, me quedo tan sorprendido que ni puedo afirmar los pies en el fondo, ni nadar para mantenerme sobre la superficie. Haré un esfuerzo, sin embargo, y seguiré por el mismo camino que ayer emprendí, alejándome de todo aquello en que pueda imaginar la menor duda, como si supiese que es absolutamente falso. Y continuaré siempre por ese camino hasta que encuentre algo que sea cierto, o por lo menos, si otra cosa no puedo, hasta que haya averiguado con certeza que nada hay cierto en el mundo. Arquímedes, para levantar la tierra y transportarla a otro lugar, pedía solamente un punto de apoyo firme e inmóvil. También tendré yo derecho a concebir grandes esperanzas si tengo la fortuna de hallar solo una cosa que sea cierta e indudable. Así, el Renacimiento es, por una parte, la negación de todo el pasado filosófico, mas por otra parte es también el angustioso afán de encontrar un nuevo punto de apoyo, capaz de salvar al hombre, a la cultura, del gran naufragio. Descartes satisface este afán de salvación. Descartes descubre la base firme e inmóvil para un nuevo filosofar. Con Descartes se comienza la segunda navegación del pensamiento filosófico. Pero cuando Descartes replantea en su origen y el problema primero de la filosofía, el mundo y el hombre ya no son los mismos que en tiempos de Parménides o de Platón. Han transcurrido 20 siglos de vida histórica filosófica. El pensamiento ya no tiene la virginidad, la inocencia primitiva. No nace del puro anhelo de saber, sino de un anhelo de saber, que viene prevenido por el tremendo fracaso de una filosofía multisecular. Todo el pretérito presiona ahora sobre el presente, imponiéndole condiciones nuevas y principalmente la condición de evitar el error, la necesidad de proceder con máxima cautela, la obligación de preferir una sola verdad cierta a muchas conjeturas dudosas y de practicar en la marcha hacia adelante la más radical desconfianza. El pensamiento de Descartes está, pues, con la filosofía precedente en una conexión histórica real muy distinta y mucho más profunda de lo que suele creerse. La dificultad que señalábamos de encontrar el entroque de Descartes con la filosofía anterior procede de que se busca, al parecer en vano, lo que positivamente debe Descartes a sus antecesores o los gérmenes positivos del cartesianismo que haya en los antecesores de Descartes. Pero ni una cosa ni otra constituyen aquí la esencia de la coyuntura histórica. La filosofía de Descartes se origina en la crisis del realismo aristotélico. Es una verdadera representación de la filosofía. Depende, pues, de la filosofía precedente en el sentido de que el fracaso del aristotelismo la obliga a plantear de nuevo en su origen el problema del ser, y también en el sentido de que, aleccionada y condicionada por el pretérito, ha de iniciar un pensamiento cauteloso, prudente, desconfiado y resuelto a una actitud metódica, reflexiva, introvertida, frente a la espontaneidad ingenua y natural del realismo aristotélico. Y así Descartes es conducido por la coyuntura histórica misma a poner las bases del idealismo filosófico, que es una actitud insólita, difícil y contraria a la propensión natural del hombre. Muchísimas gracias, Daniel, por acompañarnos con la lectura. No sé si ustedes están haciendo los apuntes. Yo por ahí estoy dejando algunos puntos para ahorita reflexionar. Pero, bueno, no sé si entendieron esta primera parte. Sé que es un poco complejo. Pero pues si quieren les puedo ayudar con una breve introducción para pasar a la vida de Descartes. ¿Qué le tocaría a la vida de Descartes?
Creo que Francisco, sí, Francisco, tú irías con la vida de Descartes para poder leer. Así, a modo de comentario voy a decir lo siguiente. Resulta y pasa que Descartes, como bien estábamos leyendo en esta primera parte, lo que se está hablando es de que había antes del Renacimiento. Entonces estaba hablando entonces que los primeros filósofos, los que aparecen con esto del pensamiento, que son Platón, Aristóteles, Heráclito, Parménides, todos esos filósofos de la duda, posteriormente se consagra con Sócrates, nos dicen que para ese momento la filosofía con los griegos era una filosofía que partía del principio de la duda, cosa que entiende muy bien Aristóteles y consagra en su pensamiento, porque para él la condición del pensamiento tendría que basarse también en la representación, la capacidad para entender el mundo real. O sea, mientras Platón planteaba el mundo de las ideas, Aristóteles planteaba el mundo terrenal, el mundo real, el auténtico. Para conocerlo, tenía que dudar y comprender. Entonces dice que el filósofo Descartes, al llegar a reconocer que la duda era el principio, ahí estaba el dilema, estaba el problema. La filosofía pasó 15, bueno, más de 15 siglos, 20 más o menos, para llegar nuevamente a la condición de pensar. De ahí que se hable de la escolástica como la representación de la filosofía de Aristóteles. Las escolásticas son como las primeras universidades, se podría decir, pero que con Descartes este pensamiento y el planteamiento de la duda ponía en vilo y ponía en juego una nueva filosofía que hacía pensar, una filosofía de dudar, que replanteaba la condición de la humanidad. Si ustedes se dieron cuenta, se habla del periodo histórico en que la crisis europea se empieza a representar bajo los cimientos o el renacimiento, que es prácticamente la separación de la Edad Media con la Edad Moderna, más o menos. Ese es el lapsus que hay entre lo medieval con lo moderno. Y pues que este señor llamado René Descartes empieza con algo que se llama la duda. Pero bueno, ya más adelante nosotros podremos conocer de él, como por encimita de eso se trata. ¿Ok? Entonces, Francisco, ¿continuarías tú, por favor? Te tocaría leer, por favor, para que nos acompañes leyendo lo que es la vida de Descartes. ¿Se me escucha? Sí, se te escucha. Ok. Vida de Descartes. Nació René Descartes en La Haye, aldea de la Touraine, el 31 de marzo de 1596. Era de familia de magistrados, nobleza de toga. Su padre fue consejero en el Parlamento de Rennes, y el amor a las letras era tradicional en la familia. Desde niño, cuenta Descartes en el discurso del método, fui criado en el cultivo de las letras. Efectivamente, muy niño entró en el colegio de la Fleck, que dirigían los jesuitas. Allí recibió una sólida educación clásica y filosófica, cuyo valor y utilidad ha reconocido Descartes en varias ocasiones, habiéndole preguntado cierto amigo suyo si no sería bueno elegir alguna universidad holandesa para los estudios filosóficos de su hijo. Contestó Le Descartes, aun cuando no es mi opinión que todo lo que en filosofía se enseña sea tan verdadero como el Evangelio, sin embargo, siendo esa ciencia la clave y base de las demás, creo que es muy útil haber estudiado el curso entero de filosofía como lo enseñan los jesuitas, antes de disponerse a levantar el propio ingenio por encima de la pedantería y hacerse sabio de la buena especie. Debo confesar, en honor de mis maestros, que no hay lugar en el mundo donde se enseñe mejor que en la FLEP. El curso de filosofía duraba 3 años. El primero se dedicaba al estudio de la lógica de Aristóteles. Se leían y comentaban la introducción de Porfirio, las categorías, el tratado de la interpretación, los 5 primeros capítulos de los primeros analíticos, los 8 libros de los tópicos, los últimos analíticos, que servían de base a un largo desarrollo de la teoría de la demostración, y por último, los 10 libros de la moral. En el segundo año se estudiaba la física y las matemáticas. En el tercer año se daba la metafísica de Aristóteles. Las lecciones se dividían en dos partes. Primero, el maestro dictaba y explicaba Aristóteles o Santo Tomás. Luego, el maestro proponía ciertas cuestiones sacadas del autor y susceptibles de diferentes interpretaciones. Aislaba la cuestión y la definía claramente.
la dividía en partes y la desenvolvía en un magno silogismo, cuya mayor y menor iba probando sucesivamente. Los ejercicios que hacían los alumnos consistían en argumentaciones o disputas. Al final del año, algunos de estos certámenes eran públicos. Sabemos el nombre del profesor de filosofía que tuvo Descartes en la FLEC. Fue el padre Francisco Verón, pero en realidad la enseñanza era totalmente objetiva e impersonal. Las normas de estos estudios estaban minuciosamente establecidas en órdenes y estatutos de la compañía. Cuiden muy bien los maestros de no apartarse de Aristóteles, a no ser en lo que haya de contrario a la fe o a las doctrinas universalmente recibidas. Nada se defienda ni se enseñe que sea contrario, distinto o poco favorable a la fe, tanto en filosofía como en teología. Nada se defienda que vaya contra los axiomas recibidos por los filósofos, como son que solo hay cuatro géneros de causas, que solo hay cuatro elementos, etcétera, etcétera. Semejante enseñanza filosófica no podía por menos de despertar el anhelo de la libertad en un espíritu de suyo deseoso de regirse por propias convicciones. Descartes, en el discurso del método, nos da claramente la sensación de que ya en el colegio sus trabajos filosóficos no iban sin ciertas e íntimas reservas mentales. Su juicio sobre la filosofía escolástica que aprendió, como se ha visto, en toda su pureza y rigidez, es por una parte benévolo y por otra radicalmente condenatorio. Concede a esta educación filosófica el mérito de aguzar el ingenio y proporcionar agilidad al intelecto, pero le niega, en cambio, toda eficacia científica. No nos enseña a descubrir la verdad, sino solo a defender verosímilmente todas las proposiciones. Salió de Descartes en la FLEC terminados sus estudios, en 1612 con un vago, pero firme, propósito de buscar en sí mismo lo que en el estudio no había podido encontrar. Este es el rasgo renacentista que, desde el primer momento, mantiene y sustenta toda la peculiaridad de su pensar. Hallar en el propio entendimiento, en el yo, las razones últimas y únicas de sus principios, tal es lo que Descartes se propone. Toda su psicología de investigador está encerrada en estas frases del discurso del método. Y no me precio tampoco de ser el primer inventor de mis opiniones, sino solamente de no haberlas admitido ni porque las dijeran otros, ni porque no las dijeran, sino solo porque la razón me convenció de su verdad. Después de pasar ocioso unos años en París, deseo recorrer el mundo y ver de cerca las comedias que en él se representaban, pero más como espectador que como actor. Entró al servicio del príncipe Mauricio de Nassau y comenzaron los que pudiéramos llamar sus años de peregrinación. Guerreó en Alemania y Holanda, sirvió bajo el duque de Baviera, recorrió los Países Bajos, Suecia, Dinamarca. Refiérenos en el discurso del método como en uno de sus viajes comenzó a comprender los fundamentos del nuevo método de filosofar. Su naturaleza, poco propicia a la exaltación y al exceso sentimental, debió, sin embargo, de sufrir en estos meses un ataque agudo de entusiasmo. Tuvo visiones y oyó una voz celeste que le encomendaba la reforma de la filosofía. Hizo el voto, que cumplió más tarde, de ir en romería a Nuestra Señora de Loreto. Permaneció en París 2 años. Asistió como voluntario del Ejército Real al sitio de La Rochelle y en 1629 dio fin a este segundo periodo de su vida de soldado, diletante, viajero y observador. Decidió consagrarse definitivamente a la meditación y al estudio. París no podía convenirle. Demasiados intereses, amigos, conversaciones, visitas perturbaban su soledad y su retiro. Sentía, además, con aguda penetración, que no era Francia el más cómodo y libre lugar para especulaciones filosóficas, y con certero instinto se recluyó en Holanda. Vivió 20 años en este país, variando su residencia a menudo, oculto, incógnito, eludiendo la ociosa curiosidad de amigos oficiosos e importunos. Durante estos 20 años, escribió y publicó sus principales obras: El discurso del método, con la dióptrica, los meteoros y la geometría, en 1637, las meditaciones metafísicas en 1641, en 1647 se publicó la traducción francesa del Duque de Luynes, revisada por Descartes, los principios de la filosofía en 1644, en latín primero y luego en 1647 en francés, el Tratado de las Pasiones Humanas en 1650,
Su nombre fue pronto celebérrimo, y su persona y su doctrina pronto fueron combatidas. Uno de los adeptos del cartesianismo, Leroy, empezó a exponer en la Universidad de Utrecht los principios de la filosofía nueva. Protestaron violentos los peripatéticos y emprendieron una cruzada contra Descartes. El rector Boitiu acusó a Descartes de ateísmo y de calumnia. Los magistrados intervinieron, mandando quemar por el verdugo los libros que contenían la nefanda doctrina. La intervención del embajador de Francia logró detener el proceso, pero Descartes hubo de escribir y solicitar en defensa de sus opiniones. Y aunque al fin y al cabo tuvo reparación y justicia, esta lucha cruel, tan contraria a su modo de ser pacífico y tranquilo, acabó por hastiarle y disponerle a aceptar los ofrecimientos de la reina Cristina de Suecia. Llegó a Estocolmo en 1649. Fue recibido con los mayores honores. La corte toda se reunía en la biblioteca para oírle disertar sobre temas filosóficos de física o de matemáticas. Poco tiempo gozó Descartes de esta brillante y tranquila situación. En 1650, el año de su llegada a Suecia, murió. ¿Acaso por no haber podido resistir su delicadeza constitución los rigores de un clima tan rudo? Tenía 53 años. En 1667, sus restos fueron trasladados a París y enterrados en la iglesia de Saint-Geneviève, Dumont. Comenzó entonces una fuerte persecución contra el cartesianismo. El día del entierro se disponía el padre Lehmann, canciller de la universidad, a pronunciar el elogio fúnebre del filósofo cuando llegó una orden superior prohibiendo que se dijera una palabra. Los libros de Descartes fueron incluidos en el índice, si bien con la reserva de Donnecourt. Los jesuitas excitaron a la Sorbona contra Descartes y pidieron al Parlamento la proscripción de su filosofía. Algunos conocidos clérigos hubieron de sufrir no poco por su adhesión a las ideas cartesianas. Durante bastante tiempo fue crimen en Francia declararse cartesiano. Después de la muerte del filósofo se publicaron El Mundo o Tratados de Luz, cartas de René Descartes sobre diferentes temas por Clesier. En la edición de las obras póstumas de Ámsterdam se publicó por primera vez el tratado inacabado Rebule ad Directionem Ingen, importantísimo para el conocimiento del método. Ok. Muchísimas gracias. Entonces, Francisco, creo que sí. Francisco, muchísimas gracias por la lectura de la biografía de Descartes. Y sí, efectivamente Descartes, no sé si ustedes se dieron cuenta, Descartes es precisamente sentenciado a juicio por ateísmo. Era considerado, o se consideraba Descartes ateo porque su planteamiento sobre la duda metódica replanteaba la condición con que los filósofos, o lo que se consideraba en su momento la filosofía aristotélica, era concebida con los principios del cristianismo. Lógicamente, en ese contraste, para quienes entendían la filosofía de Descartes, consideraban como personas ateas por no atribuirle los principios de la duda y del pensamiento a Dios, sino la condición con que el ser humano tenía esa capacidad para pensar, es decir, estrangular, y analizar las circunstancias. Entonces, a partir de ahí, se da ese conflicto con Descartes. Sin embargo, la gente juzga mucho a Descartes porque en cierta medida, cuando se corrigen las obras de Descartes, Descartes se retracta de algunos pensamientos y ideas que, si bien son importantes y relevantes para entender la filosofía cartesiana, no modifican como tal lo que conocemos ahora del pensamiento cartesiano. Pero bueno, ahí les cuento un poco sobre también la historia de tenemos, quedan 10 minutos para la lectura de la siguiente persona, que en este caso sería Gerson. Gerson, te tocaría leer el método. Espérame, ¿cuánto es el método? Sí, sí alcanzamos a leerlo y ya haríamos otra reunión para que lo acerquen a terminar la lectura. Hola, ¿ahí se me escucha? Sí, ahí se te escucha. Bueno, el método. Los orígenes del método están, según nos cuenta Descartes en el discurso de las páginas 54 y siguientes, en la, en la lógica, en el análisis geométrico y el álgebra,
Conviene ante todo insistir en que el gravísimo defecto de la lógica de Aristóteles es, para Descartes, su incapacidad de invención. El silogismo no puede ser método de descubrimiento, puesto que las premisas, so pena de ser falsas, deben ya contener la conclusión. Ahora bien, Descartes busca reglas fijas para descubrir verdades, no para defender tesis o exponer teorías. Por eso el procedimiento matemático es el que, desde un principio, llama poderosamente su atención. Este procedimiento se encuentra realizado con máxima claridad y eficacia en el análisis de los antiguos. Según Euclides, el análisis consiste en admitir aquello mismo que se trata de demostrar y, partiendo de ahí, deducir, por medio de consecuencias, la tesis a otras proposiciones ya conocidas. Descartes explica también lo que es el análisis en un pasaje de la geometría. Si se quiere resolver un problema, hay que considerarlo primero como ya resuelto y poner nombres a todas las líneas que parecen necesarias para construirlo, tanto a las conocidas como a las desconocidas. Luego, sin hacer ninguna diferencia entre las conocidas y las desconocidas, se recorrerá la dificultad según el orden que muestre, con más naturalidad, la dependencia mutua de unas y otras. Como se ve, el análisis es esencial. Un método es esencialmente un método de invención, de descubrimiento. Genimus, Geminus lo llamaban descubrimiento de prueba. Esto principalmente buscaba Descartes, y este es el punto de partida de su método nuevo. El silogismo obliga a partir de una proposición establecida, de lo cual no sabemos nunca si podremos concluir lo que queremos demostrar, a menos de conocer de antemano la verdad que justamente necesitamos demostrar. Pero si ya de antemano sabemos la conclusión, entonces se ve bien claro que el silogismo sirve más para exponer o defender verdades que para hallarlas. El análisis es, pues, el primer momento del método. Dada una dificultad, planteado un problema, es preciso ante todo considerarlo un bloque y dividirlo de tantas partes como se pueda. Segunda regla del método, discurso. Pero, ¿en cuántas partes dividirlo? ¿Hasta dónde ha de llegar el fraccionamiento de la dificultad? ¿Dónde deberá detenerse la división? La división deberá detenerse cuando nos hallemos en presencia de elementos del problema que puedan ser conocidos inmediatamente como verdaderos y de cuya verdad no puede caber duda alguna. Los tales elementos simples son las ideas claras y distintas. Final de la primera regla. Véase discurso del método. Al llegar aquí, es imposible seguir exponiendo el método de Descartes sin indicar algunos principios de su teoría del conocimiento y de su metafísica. En la primera regla del discurso están resumidas, más aún, comprimidas algunas de las más esenciales teorías de la filosofía cartesiana. Las enumeraremos brevemente. En primer lugar, la regla propone la evidencia como criterio de la verdad. Lo verdadero es lo evidente y lo evidente es a su vez definido por dos notas esenciales, la claridad y la distinción. Clara es una idea cuando está separada y conocida separadamente de las demás ideas. Distinta es una idea cuando sus partes o componentes son separados unos de otros y conocidos con interior claridad. Nótese, pues, que la verdad o falsedad de una idea no consiste, para Descartes, como para los escolásticos, en la adecuación o conformidad de la cosa. En efecto, las cosas existentes no nos son dadas en sí mismas, sino como ideas o representaciones, a las cuales suponemos que corresponden realidades fuera del yo. Pero el material de conocimiento no es nunca otro que ideas de diferentes siases. Y, por tanto, el criterio de la verdad de las ideas no pueden ser extrínsecos, sino que debe ser interior a las ideas mismas. La filosofía moderna debuta, con Descartes, en idealismo. Incluye el mundo en el sujeto, transforma las cosas en ideas, tanto que un problema fundamental de la filosofía cartesiana será el de salir del yo y verificar el tránsito de las ideas a las cosas. Véase la sexta meditación metafísica. En las Regulet ad directionem igeni llama las ideas claras y distintas naturalezas simples, naturae simplieces, el acto que aprehende
y conoce las naturalezas simples es la intuición o conocimiento inmediato, o, como dice también en las meditaciones, meditación segunda, una inspección del espíritu. Esta operación de conocer lo evidente o intuir la naturaleza simple es la primera y fundamental de conocimiento. Los procedimientos del método comenzarán, pues, por proponerse llegar a esta intuición de lo simple, de lo claro y distinto. Los- las dos primeras reglas están destinadas a ello. Los dos segundos se refieren, en cambio, a a la concatenación o enlace de las intuiciones, a lo que en las regulae llama Descartes deducción. Es la deducción para Descartes una numeración o sucesión de intuiciones por medio de la cual vamos pasando de una a otra verdad evidente hasta llegar a la que queremos demostrar. Aquí tiene aplicación el complemento y como definitiva forma del análisis. El análisis deshizo la compleja dificultad en elementos o naturalezas simples. Ahora, recorriendo estos elementos y su composición, volvemos de evidencia en evidencia a la dificultad primera en toda su complejidad, pero ahora volvemos conociendo, es decir, incluyendo una por una, las ideas claras, garantía última de la verdad del tono. Conocer es aprender por intuición infalible las naturalezas simples y las relaciones entre ellas, que son, a su vez, naturalezas simples. Ay, muchísimas gracias. Ay, espérame que se me perdió. Francisco Gerson. Gerson. Muchísimas gracias, Gerson, por leer el método. Efectivamente, hay un planteamiento bastante importante que valdría la pena analizar respecto del método cartesiano, porque si bien hay una distinción entre el planteamiento de cómo Descartes plantea, o Descartes, yo le digo Descartes, toda la vida lo conocí como Descartes, en sí lo que propone él es la comprobación de otro filósofo que más adelante dará inicio a ese método de tal forma que es el alsacionismo. Filósofo que se llama Karl Popper, pero bueno, resumidas cuentas, lo que nos dice Descartes es que todo aquello que nosotros necesitamos, aquello que nosotros huir, parte de esa necesidad por conocer, huir. Y decía en una parte que todo aquello con que se puede llegar a corroborar o comprender los principios de la verdad debe en cierta medida establecerse a partir de criterios con los que se puede responder de forma racional. El método es una cosa loca, el tipo también. Lo digo con mucho respeto, desde luego, usted se cambió completamente la vida. Entonces vamos a hacer lo siguiente, porque quedan 2 minutos de reunión. Voy a crear un nuevo enlace para continuar con la lectura. Ya entonces lo enviamos por el grupo para que ustedes se puedan unir y continuamos. ¿Listo? Es para que no se corte la reunión como quedó la vez pasada. Entonces, denme chance, creo el enlace, se los comparto para que... ¿Ok? Un segundo. Si quieren, se pueden ir saliendo de la llamada y ya lo mando por el grupo de WhatsApp. ¡Yo no tengo vasos! ¡No tengo!
Listo. Dice así. Eh, Sección 4. La metafísica. La noción del método, la teoría del conocimiento y la metafísica se hallan íntimamente enlazadas y como fundidas en la filosofía de Descartes. La idea fundamental de la unidad del saber humano que Descartes además representa bajo la forma y catenada de la geometría, la que todos esos elementos. Reúne la metafísica con la lógica y estas a su vez con la física y la psicología, en un magno sistema de verdades enlazadas. El cartesiano Spinoza pudo conseguir exponer la filosofía de Descartes en una serie de axiomas definidos teoremas. Renati Descartes, Principiorum Philosophiae, Pars 1 et 2, por Geometric Tract. De partida es la duda metódica. La duda cartesiana refleja la situación real, histórica del mundo. El hombre ha perdido sus convicciones, sabe a qué atenerse. No posee una verdad cierta que se haya cubierto de la duda, pero ¿cómo encontrarla? La duda cartesiana no es escepticismo. Primero, la expresión de una actitud de desconfianza y de cautela, la exigencia de una evidencia, un método de investigación positiva, puesto que aquella afirmación que lo curiosa de los ataques de una duda metódicamente lleva a tres extremos de por será la verdad cierta que buscamos y que podrá ser unido para descubrir. Entre las dificultades que se plantea la duda metódica no se solo las famosas hipótesis del genio o espíritu. Citaciones, página 130. Después de haber examinado las diferentes razones para dudar de todo, quedan todavía en pie las verdades matemáticas, tan simples, claras y evidentes que parece que la duda no puede hacer mella en ellas. Pero Descartes también las rechaza, usándose en la consideración caso maneje el mundo un Dios potente, pero lleno de tal malignidad y astucia que se complace en engañarme y burlarme a cada paso. Aún, aún en las cosas que más evidente me parece. La hipótesis ha sido diversificadamente interpretada. Y en la tacha de fantástica y superflua, pues Descartes lo dice por juego. En ella, otros, por el contrario, la consideran muy seria y fuerte, al punto de creer que encierra el espíritu en definitiva duda, que solo sabe salir de ella la dicha. En realidad, la hipótesis del genio maligno no es un juego ni un círculo de hierro, un movimiento dialéctico importante en el pensamiento social. Repárese en que la hipótesis del genio maligno nos usa para ser destruida la demostración de la existencia. Solo cuando sabemos que Dios es capaz de engañarnos, solo entonces queda deshecha la última y poderosa razón que se adelanta para justificar la duda. ¿Qué significa esto? La hipótesis dialéctica del genio maligno tiene dos sentidos, estrechamente enlazados uno con otro. En primer lugar, es la expresión rigurosa del punto de vista idealista adoptado desde luego por Descartes. En efecto, la duda metódica hace mella en todo contenido de pensamiento y únicamente se detiene ante el pensamiento mismo. Pensamiento es realmente pensamiento de algo. Es decir, el pensamiento tiene necesariamente un objeto. Ahora bien, yo puedo dudar siempre del objeto, pero no puedo dudar nunca del pensamiento. Yo puedo dudar de que lo pensado sea exista, pero no puedo dudar de pienso, no puedo dudar de mi pensamiento, porque este me es inmediato y yo mismo pensado. Pero sí puedo dudar del pensado, del objeto, porque este es inmediato y llega a él, y no llego a él, perdón, por mediación del pensamiento. La hipótesis del genio maligno es rigurosamente ese carácter mediato del objeto frente al carácter inmediato del pensamiento. Significa que el significa que idea, significa que en el contenido del pensamiento de la idea no hay nada que la existencia del objeto, nada, nada que la existencia garantía ajena, justamente la existencia. Más por otra parte, la hipótesis del genio maligno significa grave problema fondamentalmente acá.
problema de la racionalidad o conocimiento de lo real. El genio maligno y sus artes de engaño simboliza la duda profunda de si en general la ciencia es posible. ¿Es lo real conocido, racional? ¿No será acaso el universo realmente inaprehensible por la razón humana? Algo esencialmente absurdo, irracional y esta interrogación arte se hace bajo el ropaje de las demostraciones de la existencia no hacen darle a la racionalidad la posibilidad del conocimiento postrera que hemos de tener la capacidad de los objetos para aprendidos por ellos, para ser aprendidos. La base primera de la filosofía cartesiana es el cogito ergo sum. Pienso, luego soy. La existencia, la realidad del yo pensante, de la verdad que es el náufrago de la filosofía. Para saber sobre ella, aceptar sólido salvación, la duda metódica se detiene en el pensar, pero de la certidumbre del yo hay que transitar ahora a otras certidumbres. La evidencia que acompaña. Perdón, pero de la incertidumbre del yo hay que transitar ahora a otras certidumbres. La evidencia de que siento pero la evidencia que acompaña en la situación de mis ideas claras y distintas no contiene la existencia de ideas. Cualquier idea clara y distinta me persuade de pues, puesto que pienso, pero no me persuade de que existe. Para dar pleno crédito a las ideas claras y distintas, para no dudar de que existen ellas, necesito la garantía de Dios, necesito saber que Dios es. Tal es el sentido de la hipótesis. Por eso el primer problema que Descartes muéstrala en tres pruebas, dos de la meditación tercera y una de la meditación simple. Solo nos ocuparemos de la tercera de estas pruebas. Dada en la meditación, el famosísimo argumento ontológico. La esencia pertenece a la esencia de Dios. Y así como no falle, no se puede tampoco concebir a Dios sin la existencia. Aquí Descartes, Dios más bien, la idea de Dios sería la existencia garantizada por la idea. Tras de Descartes sigue toda la metafísica 7 y 8. Hume y Kant. Kant. Immanuel Kant. Listo. Metafísica. Seguiría en ese orden de turnos una persona de el kit, pues Luis. Así, Luis, el micrófono, la voz es tuya y puedes comenzar. Ok, primero quería saber si se me escuchaba bien, si todo correcto. Sí, sí, se te escucha bien. De la existencia de Dios y sus propiedades deriva ya Descartes fácilmente la realidad de las naturalezas simples en general, y por tanto de los objetos matemáticos, espacio, figura, número, duración, movimiento. La metafísica le conduce sin tropiezo a la física. Esta debuta en realidad con la distinción esencial del alma y el cuerpo. El alma se define por el pensamiento. El cuerpo se define por la extensión. Y por todo lo que el cuerpo sucede como cuerpo puede y debe explicarse con los únicos ¡Estoy elementos ocupado! simples de la extensión, figura y movimiento. Hay pues que considerar dos partes en la física cartesiana. Una donde se trata de los sucesos en los cuerpos, mecánica, y otra donde se trata de definir la sustancia misma de los cuerpos, teoría de la materia. La física de Descartes es, como todo el mundo sabe, mecanicista. Descartes no quiere más elementos para explicar los fenómenos y sus relaciones que la materia y el movimiento. Todo el mundo es mecánico, y en la mecánica misma todo es geométrico. Así lo exige el principio fundamental de las ideas claras, que concluye naturalmente toda consideración más o menos misteriosa de entidades o cualidades. La física de Descartes es una mecánica de las cualidades.
Eh, perdón, me confundí. La física de Descartes es una mecánica de la cantidad pura. El movimiento queda despojado de cuanto atenta a la claridad y pureza de la noción. Es una simple variación de posición, sin nada dinámica por dentro, sin ninguna idea de esfuerzo o de acción, que Descartes rechaza por oscura e incomprensible. La causa del movimiento es doble. Una causa primera que, en general, lo ha creado e introducido en la materia, y esa causa es Dios. Una vez introducido el movimiento en la materia, Dios no interviene más, sino que es para continuar manteniendo la materia en su ser. De aquí resulta que la cantidad de movimiento que existe en el sistema del mundo es invariable y constante. Pero de cada momento en particular hay una causa particular, que no es sino un caso de las leyes del movimiento. Estas leyes son tres. La primera es la ley de inercia, hermoso descubrimiento de Descartes que, aunque no hubiese hecho otros, bastaría para colocarle entre los fundadores de la ciencia moderna. La segunda es la dirección del movimiento. Un cuerpo en movimiento tiende a continuarlo en línea recta según la tangente de la curva que describe el móvil. La tercera ley es la ley del choque, que Descartes especifica en otras leyes especiales. Todas ellas son falsas. La mecánica cartesiana, tan profunda y exacta en sus dos primeros principios, se desvía y falsea en el último, precisamente por el exceso de geometrismo que coincide la materia, con el que coincide la materia y el movimiento. Es bien conocida la corrección fundamental de Leibniz hacia la física cartesiana. No es la cantidad de movimiento lo que se conserva constante en la naturaleza, sino la fuerza viva, la energía. Pero Descartes, en su afán por no admitir nociones oscuras, considera las nociones de energía o fuerza como incomprensibles, porque no son geométricamente representables, y las desecha para limitarse a concebir en la materia la pura extensión geométrica. Llegamos pues a la segunda parte de la física, a teoría de la materia. Aquí domina el mismo espíritu que en la mecánica. La materia no es otra cosa que el espacio, la extensión pura, el objeto mismo de la geometría. Las cualidades secundarias que percibimos en los objetos sensibles, color, sabor, olor, etc., son intelectualmente concebibles y por lo tanto no pertenecen a la realidad. La materia se reduce a la extensión en longitud, latitud y profundidad con sus modos, que son la figura o límites de una extensión por otra. Gracias. Muchísimas gracias, Luis, por acompañarnos, por leer, de verdad. Gracias. Creo que como nos damos cuenta, no solamente la filosofía. Listo. En ese orden de ideas, Kevin, tocaría a ti cerrar la lectura de esta noche. No sé si estás por ahí, para que nos acompañes. Claro, con gusto. No sé si se me escucha bien. Estoy un poco mal en la garganta. Ahí se te escucha bien. Sí, ya. Ok. 6. La psicología. El hombre está compuesto de un cuerpo al cual está íntimamente unida el alma, sustancia pensante. Esta unión, a la par que distinción entre el cuerpo y el alma, domina todas las tesis psicológicas. Tendremos por un lado que considerar el alma en sí misma, y luego en cuanto que está unida al cuerpo. En sí misma, el alma es inteligencia, facultad de pensar, de verificar intuiciones intelectuales. En este punto, la psicología se confunde con la metafísica o la lógica. Por otra parte, entre las ideas del alma están sus voluntades. La voluntad o libertad la sitúa, empero, Descartes, en el mismo plano que las demás intuiciones intelectuales, la voluntad es la facultad totalmente formal de afirmar o negar. Y tan grande es el carácter lógico y metafísico que le da a la voluntad, que de ella deriva su teoría del error, el cual, como es sabido,
Véase la cuarta meditación. Proviene de que, siendo la voluntad infinita, puesto que carece de contenido y el entendimiento finito, aquella a veces afirma la realidad de una idea confusa, por precipitación, o niega la de una idea clara, por prevención. Y en ambos casos provoca el error. Véase la regla 1 del método de la segunda parte del discurso. Réstanos considerar el alma como unida al cuerpo. En este sentido, el alma es, ante todo, conciencia, es decir, que conoce lo que el cuerpo ocurre y se da cuenta de este conocimiento. Mas, siendo el cuerpo un mecanismo, si no hay alma, no habrá conciencia, ni voluntad, ni razón. Así los animales son puros autómatas, máquinas absoluto de todo lo que de cerca o de lejos pueda llamarse espíritu. En el hombre, en cambio, porque hay un alma inteligente y razonable, hay pasiones, es decir, los movimientos del cuerpo se reflejan en el alma. Y este reflejo es precisamente lo que llamamos pasión, que no es sino un estado especial del alma, consecuencia de movimientos del cuerpo. Pero lo característico de estos estados especiales del alma es que, siendo causados en realidad por movimientos del cuerpo, sin embargo, el alma los refiere a sí misma. Ignorante de la causa de sus pasiones, el alma las cree nacidas y alimentadas en su propio seno. Hay 6 pasiones fundamentales. La primera, la admiración, es apenas pasión y señala el tránsito entre la pura intuición intelectual y la pasión propiamente dicha. Es, en suma, la emoción intelectual. De ella nacen el amor, el odio, el deseo, la alegría, la tristeza. De estas 6 pasiones fundamentales se derivan otras muchas: el aprecio, el desprecio, la conmiseración, etc. El estudio de las pasiones, ya que éstas provienen de los movimientos del cuerpo, conduce a Descartes a un gran número de interesantes y finas observaciones psicofisiológicas. Ok. Ok, con esto terminamos la lectura de la introducción a la obra de Descartes. Y aquí ya nosotros iniciamos el espacio y ya la lectura propia y original del autor. Quedamos en la página. Esto lo podríamos saltar. Ya voy, espérame. Creo que alguien alzó la mano, entonces creo que Luis alzó la mano. Bueno, entonces, la idea para este debate también. ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué primeras impresiones? El discurso del método planteado bien o, o no creían esto. Ok, mira, cuando tú vas a hacer un comentario, tú rayas y también pones lo vas pasando. Tú lo pones, ahí te va a aparecer la opción de añadir comentario. Añades el comentario y ahí automáticamente. Entonces, a este lado, ahí te aparece el comentario. Sube la lectura.
Pero pues hasta ahora no hemos leído nada propiamente escrito. Sin embargo, sí es importante Descartes porque lo que el libro es. Por mi parte, no sé si alguien quiere decir algo, no pasa nada, no se preocupe. Les digo, no nos vamos a juzgar, vamos a reír. Pues si quieren decir algo respecto a lo que vimos hasta ahora, alguna opinión, idea. Dale. Ella. Bueno, para dejar más en claro lo de la metafísica bueno, el punto de metafísica que leímos, el termo maligno, pues la hipótesis del genio maligno de Descartes consiste en suponer la existencia de un espíritu del mal, de extremado poder e inteligencia que pone todo su empeño en inducir al error. Y así, aunque uno piense que capta una verdad evidente, está irremediablemente equivocada. Solo eso. Ok. Sí, de hecho, esa interpretación del genio maligno va a pasar muchos siglos. Filósofo tipo plantea otra establecida por Descartes. Dasein, es una locura la filosofía, bastante compleja. Pero bueno, chicos, de verdad les agradezco mucho que ustedes estén aquí, que hayamos compartido, que hayamos leído. Sé que no es fácil, pero me alegra de que al menos hayamos estado 11 personitas acá. Obviamente va a haber preguntas, obviamente va a haber discusión, obviamente vamos a debatir, pero lo vamos a ir haciendo con tiempo. Lo que hicimos hoy, el ejercicio que hicimos hoy fue reconocer que, así como a grandes rasgos, la filosofía del Renacimiento, la condición que se puede llegar a establecer el pensamiento, la duda y la noción para relacionar lo que es conocer, aprender y entender de las virtudes con que llegar o a establecer valores del criterio de la verdad. Descartes con su filosofía plantea unas nociones netamente racionales, por lo cual luego vamos a ver que hay filósofo que da la contraria, porque para Descartes los sentidos engañan al hombre. Igual hay muchas cosas por conocer, pero bueno, así como a grandes rasgos, chicos, les agradezco muchísimo por el espacio, por estar, por compartir, por estar aquí, estar casi hora y media, leyendo, compartiendo, analizando, espero pues estaremos entonces a la reunión.